Si tu abuelito, tu papá se desorienta, tiene problemas de memoria marcados, que hace que pierda su funcionalidad, no es normal. Esto es muy polémico, va a ser polémico. La mejor forma es atrevernos a pasar tiempo con un adulto mayor, y la demencia senil no existe. En Más allá de la causa es donde se reúnen las causas de Querétaro. Hoy nos acompaña Elías Coreas de Asociación Alzheimer AEMS, una asociación que brinda atención especializada a personas con Alzheimer y acompaña emocionalmente a sus familias. Únetenos en esta charla sobre empatía, cuidado y cómo enfrentar con dignidad una enfermedad que impacta profundamente a quienes la viven y a quienes aman. Esto es Más allá de la causa. Hola, bienvenidos de vuelta a otro capítulo de Más allá de la causa. El día de hoy nos acompaña Elías Coreas de Asociación Alzheimer y Enfermedades Mentales y Similares. Elías, me gustaría que me platiques tantito de ti para comenzar. Bueno, creo que lo más interesante es que no soy mexicano. Bueno, soy mexicano de corazón, pero como dicen por ahí, el mexicano nace donde quiere. Entonces yo nací en El Salvador. Cerquita. Cerquita. Por razones primero de estudios, decidí venir a México, pero me enamoré del país. Entonces, aparte del país, también de una persona que me casé, y ya casado, pues cómo me voy, ¿no? Entonces ya aquí comencé a buscar instituciones tal vez que se acoplaran a mi misión personal, y encontré a la Asociación Alzheimer, ¿no? El trabajo con adulto mayor fue lo que me enamoró y terminó convenciéndome de quedarme, ¿no? Ok. Vamos a tomar esa historia y vamos a agrandarla un Ok, poquito porque escucha súper interesante que ok, yo creo que era el primer foráneo o el primer ok, extranjero que nos toca tener. ok. ¿Cómo? Obviamente nos vamos a ir de lo general a lo Ujú, particular. ¿Cómo ves tú la diferencia entre la vida que tenías ujú, en El Salvador ujú. y pues la vida que tienes ahorita? ¿Cuántos años tienes ahorita? 32. Y la vida que tienes ahorita, tus 32 años en Querétaro, en Ujú. México. Pues creo que el cambio fue para bien. Mi calidad de vida mejoró por muchas razones, pero creo que lo que ayudó mucho a acoplarme es que algo que experimenté es que el mexicano, digámoslo así, común, es en la generalidad, es muy, apapacha mucho al foráneo, ¿no? Entonces creo que esa actitud de buen recibimiento, la cultura en general, la comida, mi esposa, la oportunidad de crecimiento profesional, pues todo se unió, y creo yo que estoy perfecto aquí en México, ¿no? Oye, me gusta mucho que menciones ese del apapacho porque es Ujú, algo que siempre se escucha, ¿no? Se ujú, sabe que el mexicano es muy amigable, que el ujú, mexicano es muy, da mucho la bienvenida, ujú, pero no sé por qué yo siempre lo tomo por hecho, lo ujú, doy por ujú, hecho, ¿no? ujú, El de que, pues ujú, claro, obviamente, vas ujú, a ser amigable, ¿cómo no? ujú, ujú. Claro, Incluso claro. dentro de, pues ya sabes, México es muy Ujú, grande, incluso ujú, dentro de México puedes ver muchas diferencias en cómo, mucha diversidad, vaya, ujú, ujú, en cómo las personas se dan la bienvenida, pero ujú, justo porque hay muchísimas maneras de ujú, hacerlo, se convierte como que en un ujú. caleidoscopio, Sí. en un mosaico bien padre, muy bien. ¿Tú qué estudiaste? En El Salvador estudié la licenciatura en psicología, y aquí en México pude estudiar la maestría y doctorado en neuropsicología. Ok, te viniste con la intención de, me voy a Sí, especializar, me voy. esa fue como la intención Muy inicial, bien. y ya estando aquí, pues ya las cosas fueron cambiando, ¿no? Oye, ¿y por qué neuropsicología? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, pues mira, el cerebro es muy apasionante. Ajá. Recuerdo que en la licenciatura tuvimos pocas materias del cerebro, entonces Ok. me quedé como con esa hambre de conocer más, saber más. En El Salvador, no, hasta la fecha creo yo que no hay forma de que un psicólogo se especialice en neuropsicología, entonces la opción era salir. Entonces, buscando universidades, pues contacté con la Universidad en México, Ujú. y desde ahí comenzó, digamos, este apapacho, porque me dieron un seguimiento muy bueno. Para obtener la visa de estudiante fue todo una travesía, pero el seguimiento, acompañamiento constante de la universidad, pues sirvió para que yo estuviera aquí, ¿no? O sea, si de entrada ni siquiera habías entrado al país. Ni siquiera, correcto, ni había entrado, ya sentía como el apapacho Ujú, ya sentías mexicano. el seguimiento, Ujú. vaya. Ok. ¿Y qué fue lo que más, o sea, de lo que tú sabes a nivel conocimiento Ujú. de tu área, qué es lo que más te llama la atención? ¿O, Oh. o qué es lo que más te gusta compartir con el resto de la gente? Ok. Mira, algo que me gusta mucho es la
hablar de la perspectiva neuropsicológica del envejecimiento. Ok. Creo que por eso me siento y me he sentido muy a gusto en Alzheimer, en AIMS, porque es algo que tengo que hacer, ¿no? Cotidianamente. Hablar con los adultos mayores, explicarles un poco los factores de riesgo para la demencia, cómo prevenir una demencia, explicar a los familiares por qué el abuelito o su papá ya se comporta de forma diferente. Entonces creo que es una de las cosas que más me apasiona, ¿no? Vincular el cerebro con el envejecimiento. Ok. Tú ahorita estás trabajando en Asociación Alzheimer. Asociación Alzheimer y Enfermedades Mentales Similares, Sí, ¿verdad? Es el nombre sí, completo. Es una institución de asistencia privada en Querétaro. ¿Tú cuánto tiempo llevas ahí? Mira, ya tengo bastante rato. Llegué en el 2020. Ok. Sí, sí. ¿Antes o durante a media pandemia? Llegué antes de la pandemia. Ok. O sea, llegaste a encerrarte. Sí, sí. Llegué a encerrar. Pero fíjate, fue bonito porque incluso durante la pandemia tuvimos que pensar cómo continuar con los proyectos y de ahí nace un programa de estimulación cognitiva virtual. Pensamos trabajar con la población local, pero en ese tramo de la virtualidad se nos unieron personas del Salvador, adultos mayores del Salvador. Wow. Sí, pues porque era virtual, entonces Sí, podían. de Colombia. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Ok. Y una vez, o sea, tú entraste directo, casi que directo a reforzar ese proyecto, que era de dar este tipo de terapias y de acompañamiento a adultos mayores con temas de Alzheimer, de demencia. Sí, sí. Y alcanzó hasta otros países. Hasta otros países, sí. Y pues obviamente es un proyecto muy particular de la pandemia, ¿no? Una vez que ya empezamos a volver a pues no lo voy a decir normalidad, ¿no? Estamos en otro mundo completamente diferente, pero una vez que ya estamos en esta etapa a partir de 2022, 2023, ¿cómo evolucionó la manera en la que te involucraste con los adultos? Pues fue agridulce, digamos, la parte dulce es volver a reconectar, volver a abrazarlos, ¿no? Y que ellos me abracen, volver a sentir ese contacto humano. Fue la parte, digamos, bonita después de pandemia. La parte, digamos, no tan agradable fue que algo que también se vio a nivel clínico es que los adultos mayores que se mantenían encerrados tenían un declive cognitivo mucho más rápido. Entonces, muchas de esas personas, digamos, que conocí antes de la pandemia, después de la pandemia, algunos ya no asistieron, otros asistieron con un deterioro cognitivo ya muy marcado. Entonces fue agridulce, ¿no? Desde esta parte de volverlos a ver y otra parte de ver algunos de ellos como más deteriorados, ¿no? Claro, o sea que de cierta manera, pues, en una situación así no se le puede dar la atención que necesita al 100%. Entonces, es una de las... Sí, o sea, sí. la terapia no es remota Sí, en ese sentido, ¿no? correcto, Y el contacto correcto, humano entre ellos correcto. mismos, porque en Asociación Alzheimer, ¿cómo se maneja? ¿Es un albergue o o dan talleres? ¿Cómo funciona? Damos talleres. Actualmente tenemos 3 programas. Está el taller de terapia ocupacional que lo da la pedagoga Marta. También tenemos el programa de estimulación cognitiva que lo da tu servidor. Mucho de ello enfocado a memoria. Y también tenemos este programa le llamamos miércoles social. Es como esta parte de, digamos, de fomentar las relaciones o este sentido de pertenencia entre adultos mayores. De repente ahí hacemos actividades como, no sé, el miércoles social, la papa caliente, baile. O sea, son como momentos en los que se aprovecha que se juntan todos Sí. para Sí, que sí. haya una interacción. Interacción, sí, así es. Ok. Aparte de eso, también estamos proyectados a la comunidad local. Tenemos también atención psicológica. Hay una psicóloga, que de hecho es mi esposa, si me estás viendo por ahí. Ella está los días sábados. Hay un costo especial cuando son adultos mayores en la atención psicológica. Y bueno, tenemos esa parte de la atención psicológica y también estamos proyectándonos a poder tener talleres en la comunidad, ¿no? Para concientizar temas del adulto mayor, pero también otros temas que atañen a Santa Bárbara, que es donde estamos, ¿no? Ok. Santa Bárbara, que es... Ya, eso fuera el municipio, eso. Es corregidora, ¿no? Es en Sí, corregidora, sí, sí, sí. es cierto. Muy bien. Cuéntame, ¿qué
¿por qué te llamó la atención más el tema de los adultos mayores? Muy buena pregunta. Yo también me la he preguntado. Sí, me la sigo preguntando. Sí. Mira, yo creo que el amor por los adultos mayores nació porque yo crecí con mis abuelitos maternos. Crecí con mi abuelo y mi abuela materna y fueron unas relaciones muy significativas. Creo que de ahí nace como esta empatía hacia ellos. Pero creo que aparte de esta empatía por la convivencia que tuve con ellos, creo que era parte de la vocación que ya tenía. Ya trabajando con adultos mayores, es decir, con personas que no eran mis abuelitos, comencé a notar que todavía sentía ese amor por ellos. Entonces dije, bueno, por aquí hay un llamado de vocación, ¿no? Entonces, quizás de forma sencilla puedo decirte que me gusta el trabajo con ellos porque me apasiona, ¿no? Entonces, por ahí yo lo llamo como una parte vocacional, ¿no? Y sobre todo con un tema tan, pues, yo viéndolo desde afuera pudiera decir difícil, como es el... ¿Cómo separas al Alzheimer de la demencia? Pues mira, es que son sinónimos. Digamos, la demencia digamos, la demencia es el nombre, por decirlo así, y este nombre puede tener diferentes apellidos. Entonces, el más común en México, que sería de un 60 al 70% de los tipos de demencia, es demencia por Alzheimer. Pero hay otros tipos de demencia, podríamos decir demencia vascular, demencia frontotemporal, demencia por cuerpos de Lewy. Es decir, todo eso es demencia, digamos, se encasilla en ese nombre y ya solo cambia el apellido, ¿no? Okay. Entonces, el Alzheimer es demencia, digamos. Es un tipo de demencia. Tipo de demencia, okay. Correcto. Pero dependiendo de las circunstancias fisiológicas por las que se da. Ándale, ahí está. Okay. Pero al final de cuentas los síntomas son muy similares en todos los casos. En algunos casos pueden ser, mira, en los similares que hay un deterioro cognitivo, de todos estos procesos de memoria, de lenguaje, de planificación, también hay alteraciones de la conducta. Digamos que eso es como lo común. Ahora, digamos, lo que diferencia una de otra puede ser dos cosas. La primera es cuáles síntomas se dan primero, ¿no? O qué se deteriora primero y qué después, y cuáles son las áreas cerebrales vinculadas a este deterioro. Por ejemplo, con la demencia por Alzheimer, lo más común al inicio es que existan problemas de memoria reciente y de desorientación, ¿no? Por ejemplo, esto es muy común, ¿no? Es que yo comencé a notar que mi mamá estaba mal cuando fue al Oxxo de la esquina y luego no pudo regresar. El policía del Oxxo o alguien del Oxxo tuvo que ayudarla a regresar a casa, es decir, problemas de orientación, ¿no? O otro caso es que mi mamá se despierta, hace el desayuno, come. Luego como media hora después, una hora después, lo vuelve a hacer, mamá, pero ya comiste. No, yo voy iniciando mi día. Entonces ahí son problemas de memoria reciente. Entonces, eso es como lo más común en la demencia por Alzheimer. Pero hay otros tipos de demencia, por ejemplo, la demencia frontotemporal, donde los primeros signos o síntomas son temas conductuales. Por ejemplo, un adulto mayor mucho más agresivo, un adulto mayor mucho más desinhibido, Sí, esa cara es desinhibida en todo sentido, ¿no? Pero es también por la situación del lóbulo frontal. No sé si quieres que sigamos hablando de esto, no sé si es muy técnico, le seguimos Creo dando. que ahorita es lo suficientemente técnico como para... Okay. Porque siento que son cosas muy reales. Sí. ¿No? O sea, justo obviamente todo lo que todo mundo tenemos fichado es que se le empiezan a olvidar cosas a mi abuelita, a mi abuelita. Y fíjate, valdría la pena aquí mencionar algo que nosotros como institución hacemos es la psicoeducación, y algo que mencionamos es que algunos dicen es que la demencia senil, y la demencia senil no existe. Esto es muy polémico, va a ser polémico, pero el punto es que cuando nosotros decimos demencia senil, hay algo implícito. Lo implícito es normal que el adulto mayor pierda la memoria, es normal que no sea funcional, es normal que se desoriente. No es normal. De hecho, el patrón que uno esperaría saludable de un adulto mayor es, pese a la edad y pese a los cambios, bueno, sea un adulto mayor que él siga siendo capaz de manejar su pensión, siga siendo capaz de salir al Oxxo, siga siendo capaz de bañarse, de cambiarse. Eso es lo esperado, ¿no? De ser independiente. Ser independiente, esa es la palabra. Entonces, cuando hablamos de demencia senil, es como, es que es normal, es que es demencia porque ya está viejito, ¿no? Eso no existe. De que ya es senil, entonces viene con el paquete. Nunca lo había escuchado de esa manera y se me hace muy importante el remarcarlo, que la demencia es una enfermedad. ¿Es una enfermedad? La demencia es una enfermedad, no es... Digamos, no es una etapa no es normal. Lo esperado. No es lo esperado, eso, no es lo esperado.
Si me permite, sé Sí, que dilo. va un poco más técnico esto, pero voy a tratar de no ser tan técnico, pero por ejemplo, existen dos patrones más muy general de envejecimiento. El envejecimiento normal, que sí trae cambios en memoria, pero pese a esos cambios en memoria, que obviamente no es la misma memoria que un adulto joven, el adulto mayor es independiente. Ahora, el patrón de envejecimiento patológico enfermizo es que ya se incluye un tipo de demencia. Entonces aquí Alzheimer, frontotemporal, vascular, y ya la independencia se ve comprometida. Entonces, quizás aprovechando este espacio, sí es importante recalcar que si tu abuelito, tu papá se desorienta, tiene problemas de memoria marcados, que hace que pierda su funcionalidad, no es normal. No es normal y hay que revisarlo, ¿no? Justo es súper importantísimo el marcar la diferencia porque siento que nos puede ayudar con el tema de dignificar a los adultos mayores, ¿no? Justo el no sentir ya tiene más de 70, tiene más de 60, 70 y ya va para afuera. Que es horrible el escuchar eso, pues no se Claro. trata de eso, al contrario, es todavía es otra etapa de la vida completamente y me parece muy importante el marcar que sigue habiendo una independencia en esa etapa, sigue habiendo autonomía. Ahí está, autonomía, es la palabra. Entonces que no podemos ver a nuestros mayores como personas inservibles, como personas que necesitan que nosotros les estemos rescatando, salvando. Y que en el caso de que sí, pues es otro tipo de atención y que no es... Porque también muchas veces... Y esto es claro, ¿no? Pues obviamente si vemos que a mi abuelita, mi abuelito o a un adulto mayor con el que me relaciono empieza a tener situaciones, lo primero que vamos a hacer es buscar atención, ¿no? Claro. Pero verlo desde un lado de que no es por normal porque ya le tocó, sino verlo desde un lado que necesita más apoyo, que se trate como una enfermedad, como cualquier otra, como cualquier otra enfermedad crónica. Creo que es importante no nomás para el país, para en general, para la manera en la que vemos a las personas mayores, porque es muy fácil, o sea, nosotros yo tengo 25 años, ver que está muy lejos. Pero fíjate, qué bueno que mencionas esto, porque algunos dicen, bueno, el tema de demencia o de Alzheimer es para el adulto mayor, ¿no? Fíjate, hay algunos estudios que comentan que si uno realmente quiere prevenir estos síntomas de deterioro en la adultez mayor, uno tendría que comenzar a cultivar su salud desde la tercera década de vida. Es decir, que tú ahorita estás en la edad perfecta para planificar un envejecimiento saludable, porque, esta tercera década de vida, los hábitos que se arraiguen en ti, van a tener impacto en tus 60s, en tus 70s. Entonces... o sea, no es nomás el afore de lo que me tengo que preocupar ahorita. Ajá. No, otra preocupación más, ¿no? Pero, okay. Pero por ejemplo, si en esta tercera, que ya vas a llegar, te falta todavía, ¿no? Para la tercera década, pero comenzar a pensar en ejercicio regular, en dieta adecuada, pensar en el manejo del estrés, pensar en un consumo moderado de alcohol o tabaco. Entonces, todo eso al final te va a pasar una muy buena factura, ¿no? Si cuidas todos esos aspectos. Claro, es no todos los excesos que aprovechas en el presente es como la tarjeta de crédito, pues después lo vas a tener que pagar y con intereses. Ándale, sí. Y más difícil. Ándale, sí. Tú, ¿a ti te ha tocado personalmente algún caso de algún adulto mayor con demencia, algún abuelo? Fíjate que, yo solo conocía a mis abuelitos maternos, pero ellos no. Por ejemplo, mi abuelita definitivamente hasta donde estuvo con nosotros no presentó problemas cognitivos. Mi abuelito ya comenzaba, mi abuelito falleció a los 94 años. Entonces, el último año sí ya comenzaba con esto que te digo, ¿no? Problemas de desorientación, problemas de memoria reciente, pero no fue algo que desarrolló, digamos, síntomas moderados a graves, porque en eso partió, ¿no? Pero así de forma, digamos, un familiar cercano no he experimentado. Y cuando a ti te toca en tu trabajo estar en contacto con las familias de las personas,
¿Me podrías contar tantito de qué es lo que ves, qué es lo que sientes, o qué es lo que ves que ellos sientes y qué es lo que tú sientes de esas situaciones? Ok. Mira, cuando uno acompaña, aquí me voy a sincerar, ¿no? Yo puedo sentir a veces muchas emociones, a veces tristeza, a veces enojo por los cuidadores, pero claro, no lo puedo como externar, ¿no? Tengo que estar profesionalmente instruyendo. Pero ¿por qué tristeza y enojo? Fíjate, algo que yo he visto en México es muy común. Por ejemplo, pueden ser 12 hijos, ¿no? Y al final, cuando hay un problema de demencia y que necesitan los adultos mayores cuidados, siempre es nada más uno y generalmente es una hija. Entonces, esto también viene siendo parte de la cultura mexicana. No es que eres mujer, pues tú quédate en casa con papá y mamá y deja de trabajar y tú dedícate al 100%. Entonces, eso es algo muy común, algo que yo comento particularmente con las cuidadoras mujeres es que no se dejen, es decir, si tienen hermanos, aunque sean hombres, es decir, tienen que involucrarlos en el cuidado, ¿no? Y el cuidado implica desde llevarlo al baño, desde cubrir ciertas necesidades fisiológicas, etcétera, etcétera. Pero el proceso es así, ¿no? Debe haber mucha psicoeducación. Siempre hay alguien que se toma esta responsabilidad y termina enfermando por altos niveles de estrés. En otros casos, no le creen al papá o a la mamá. Dicen, no, es que se está haciendo, y aquí viene normalizar, no es que se está haciendo el que no recuerda, ¿no? Se está haciendo el que, es que a lo mejor nos está chantajeando para que estemos con él. Y fíjate, también muchos de los síntomas antes de memoria son síntomas conductuales. Y los síntomas conductuales incluso pueden incluir esto, ¿no? Realmente puede ser que el adulto mayor tenga una actitud de chantaje o tenga una actitud de manipulación, pero es por el daño cerebral siempre. Iba a traer un cerebro, se me olvidó, iba a tener cerebrito para explicarte bien, pero por ejemplo, la demencia por Alzheimer, hay una parte que se llama hipocampo, está más o menos por aquí en el lóbulo temporal, que se asocia a la memoria y por eso están los olvidos. Pero también muy cerquita de ahí hay otra parte que es el cíngulo y una parte que es el cíngulo anterior que está asociado a la gestión de emociones. Entonces, ahí también hay daño neural. Y cuando hay daño neural en las partes cerebrales que me ayudan a regularme, bueno, voy a andar desregulado. Pero aquí es donde viene el proceso de psicoeducación. No es tu papá, no es tu mamá, es la enfermedad. No es tu papá, no es tu mamá, es un cerebro que ya está enfermo, que ya no gestiona, que ya no regula. Entonces, sí pueden haber casos donde es que yo vi a mi papá que cuando estamos con él dice que no puede caminar. Y esto es cierto, y puse cámaras para ver si era cierto. Y cuando no hay nadie camina, va allá, pero eso no significa que no haya nada, sino que significa que son síntomas conductuales de demencia. No sé, no quiero enredar a la audiencia, pero... Estoy impactadísimo. Estoy impactadísimo con... Ay, no, estoy diciendo que se me salió el espíritu porque la manera de funcionar del cerebro humano, de dar señales. Ay, perdón, te estoy diciendo. No te preocupes. La manera del cerebro humano de decirte desde antes, oye, algo anda mal, y es, o sea, aunque sea pues, recurriendo al, digámosle, chantaje, ¿no? Si el cerebro tiene que recurrir para proteger este cuerpo, este humano, necesito recurrir al chantaje para que me pongan atención y que vean que algo está mal. O sea, se me hace tan claro como, pues, incluso en adolescentes, ¿no? Que los adolescentes llaman la atención porque hay otra situación. Sí. O personas que están pasando por un mal momento tienen situaciones conductuales porque es su manera de decir, hey, necesito que alguien me ayude. Sí. O sea, se me hace tan real. O sea, siento que es un caso muy similar y que es la primera vez en mi vida que me toca contextualizarlo así. Sí. Y fíjate, aquí también estos síntomas conductuales van a ser más evidentes dependiendo del tipo de demencia, ¿no? También hemos tenido casos de demencia frontotemporal donde el lóbulo frontal está muy implicado y lo primero que se ve son alteraciones conductuales. Por ejemplo, bueno, no sé si platicarlo, pero yo digo porque no sé la audiencia que vamos, pero igual tú me vas guiando, ¿no? Había un adulto mayor que había sido como padre ejemplar, un padre
digamos, dentro del promedio un buen padre, ¿no? Sin excesos, sin infidelidad, sin golpear a su esposa ni hijos. Y ya en su etapa adulta mayor comenzaron a notar que la pensión ya no le ajustaba la pensión. Comenzando a investigar, se dieron cuenta que él gastaba su pensión con sexoservidoras. Ahora, esto no era común en él, esto es muy importante, no era común en él. Entonces los hijos se alarmaron, comenzaron a notar también otros cambios en él, como mayor agresividad, poca tolerancia a la frustración, y en tanto peritaje médico se dio el diagnóstico de demencia frontotemporal. Entonces, ¿por qué es importante esto para mí hablar de también síntomas conductuales? Es que cuando hablamos de demencia pensamos en memoria, ¿no? Pero antes de memoria también pueden haber otras señales que no necesariamente tienen que ver con memoria y puede ser una conducta totalmente no habitual en el adulto mayor, ¿no? Ok. Es dentro de lo mismo, o sea, va dando señales, Sí. se encontrando no sé, muchas veces las personas o sientes que toman decisiones o empiezan a tener comportamientos distintos y somos muy prontos para antagonizar. Somos muy prontos para vilificar, para satanizar y decir, es que esta persona ya cambió, o sea, y es mala. Ándale, así es. Sí, se toma, eso es un trabajo con cuidadores, se lo toman muy personal y es algo que es parte de la psicoeducación. No es tu papá, es la enfermedad, es un cerebro enfermo. Hay algunos, yo les digo, mandamientos, ¿no? Para los cuidadores. Uno de ellos es no tomártelo personal, distraerlo y no discutir. Es decir, cuando ya hay síntomas conductuales muy marcados, por ejemplo, te pongo otro caso, ya habían alucinaciones frecuentes y aquí también salía el tema de los hijos es que o mi papá está fingiendo o mi papá lo hace para llamar la atención. Entonces el señor decía, es decir, ya había una demencia ahí, es que hay serpientes en mi habitación, yo no voy a dormir ahí. Entonces él se iba a dormir en, digamos, la cochera, ¿no? Y parte de los hijos e hijas molestos, ¿y cómo tú duermes ahí, papá? La gente va a decir que no te cuidamos, etcétera. Entonces parte de la psicoeducación era comenzar a validar en lugar de discutir, ahí no hay nada, ahí te lo estás inventando o eso es algo de tu cerebro, era seguir un poco la narrativa. En serio, papá, no te preocupes, ahorita vamos y la sacamos, ahorita vamos y la matamos. Entonces eso es parte del proceso de psicoeducación con los cuidadores, ¿no? Y aquí vienen estos, yo les digo 3 mandamientos, ¿no? Como validar en el sentido de, en lugar de decir, no es cierto, tú no estás bien, tú lo que estás viendo es algo que no existe, es seguir esa narrativa, ¿no? Y eso también implica no discutir. Y también ahí va a implicar, en lugar de decir o contradecirlos que no hay nada ahí, lo distraigo. Mira, en lo que Pedro saca las serpientes, ven, vamos por un refresco, ¿no? Entonces, el proceso mucho tiene que ver con, obviamente, el adulto mayor, pero también mucho tiene que ver con la familia, ¿no? Es que todo eso se trata de verlo con empatía, ¿no? Porque justo, entiendo que puede ser muy difícil para una familia, porque no hay, si tú no estás pasando por esa situación y como es algo que, o sea, a lo mejor hay muchas otras situaciones personales o muchas otras enfermedades que pueden pasar en distintas etapas de tu vida. Entonces, pues tienes la referencia de, me ha tocado. Pero si tú estás viendo que a tu adulto mayor le está pasando, es muy difícil ponerte en los zapatos de esa persona, el imaginarte, el sentir. Creo que incluso es difícil imaginárselo. Me estoy pensando ahorita, por ejemplo, en alguna serie o alguna película, algún entretenimiento que pudiera ser una aproximación que nos pueda dar esa empatía. ¿Hay algo que se te ocurra o se te venga a la mente? Yo la única que conozco así que, según yo, fue muy reconocida en ese sentido fue la del padre. El padre, sí. Igual, es la que se me vino a la mente. Hay otra, pero no recuerdo el nombre, ¿no? Para generar esta empatía. Se me olvidó el nombre del actor, tal vez tú me ayudas, es el que hace de Iron Man. ¿No? Robert Downey Jr. Ajá. Hizo una película, no sé si se llama El Abogado o algo así, pero en esa película él deja de trabajar para cuidar a su papá enfermo, que su papá es juez, ya jubilado. Entonces tiene unas escenas muy, muy buenas que
creo yo que pueden servir para generar empatía en los cuidadores. Lamentablemente no recuerdo el nombre, pero Déjate la busco, sí, a ver sí. nomás. Robert Downey Jr. es abogado. ¿Cómo? El Sí, el juez. juez, ok. Ok. Ajá, ahí está, sí, sí. Y precisamente, si no recuerdo mal, no se llevan tan bien al inicio, pero todo este proceso hace que se acerquen, ¿no? Entonces, es una película que puede generar empatía, ¿no? Ujú. Que justo podemos tomar esos como referencia, como que el Sí. padre visto desde el lado de... Ujú, o sea, no te lo vas a poder imaginar, no ujú, lo vas a poder sentir, ujú, pero ahí va una manera de ujú, verlo. ujú. Ahí está, Y la ándale. del juez, Ujú, ya la relación que tienen con ujú, la familia. ujú. ¿Qué otros problemas o temas sientes que hay fuertes en el tema de la vejez? Que Ujú, tengamos nosotros a nivel general ujú, que ponerle atención. ujú. Sí, mira, yo sí creo, yo creo que a lo mejor por la vocación puedo tener, gracias a Dios, una mayor paciencia con ellos, ¿no? Porque sí se necesita como generar empatía, generar tolerancia, generar paciencia. Y sí puedo entender que tal vez alguien que tal vez su vocación no sea el cuidado del adulto mayor, le sea mucho más difícil. Pero aún así, o pese a eso, creo que el llamado a la población en general es comenzar a ver al adulto mayor con dignidad. Eh, eh, por ejemplo, en esto de la Declaración de los Derechos Humanos, algo que me gusta mucho es que el ser humano tiene un valor intrínseco, es decir, independientemente tu nacionalidad, tu posición social, tu color de piel, y etcétera, 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 por simplemente ser humano hay un valor intrínseco en ti. O sea, no lo intrínseco es que no te lo pueden quitar o separar de él, está ahí. Entonces, creo que el adulto mayor lo tiene, lo sigue teniendo, pero hay sesgos culturales que nos cuestan o que limitan para que veamos ese valor en ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el vivir tal vez en una sociedad que no digo que esté mal, capitalista no digo que esté mal, o sea, está muy bien, pero puede generar sesgo de que tu valor va a depender de lo que produces. Entonces ya estás jubilado, ya te pasas en casa, ya solo pasas jugando con los nietos, entonces, ¿dónde está tu valor, no? Entonces, hay sesgos culturales que tenemos que desafiar para poder seguir viendo ese valor intrínseco en el adulto mayor. Y es algo que como institución tratamos de hacer a través de la psicoeducación, a través de las redes, de los talleres, incluso a los mismos adultos mayores tratamos de empoderarlos, de que sean conscientes que tienen derechos también y que pueden hacer valer esos derechos, ¿no? Por ejemplo, algo que aquí viene también parte del enojo a veces en el acompañamiento, hay personas que le quitan su pensión, por ejemplo, ¿no? Y eso es una violencia hacia ellos, una violencia económica. Entonces también parte del trabajo de la institución es concientizar en eso, es tu dinero, es tuyo, tú tienes derecho de gestionarlo como quieras, ¿no? Si es un adulto mayor en un patrón de envejecimiento saludable, él tiene el derecho a gestionarlo como él quiera, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya creo que me estoy divagando mucho, pero creo que lo importante es eso, no es desafiar los sesgos culturales que impiden que yo vea el valor que el adulto mayor tiene, ¿no? Por ejemplo, si uno hace un rastreo histórico, vamos a ver civilizaciones que al adulto mayor le daban un peso importante. Por ejemplo, tenemos los hebreos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tenemos también los egipcios. Y algo que también algunos historiadores mencionan es que nosotros tuvimos mucha influencia grecorromana y esta influencia grecorromana ya venía con sesgo de un detrimento en el valor en el adulto mayor. Entonces vuelvo a lo mismo. Esto es un trabajo de introspección, de reestructuración de pensamiento, de ver, ¿no? Qué me está diciendo el contexto sobre el adulto mayor y comenzar a quitar lo que es un sesgo y que me impide ver el valor intrínseco en él, ¿no? Que es que justo es un valor único, como dices, ahí Ujú. hubo, ya no, hubo sí Ujú, muchas ujú, civilizaciones que, o sea, una persona ya que no tiene la capacidad física para ujú, hacer, ujú, para, hasta si nos vamos ujú, a términos primitivos, para cazar, ujú, ujú. o para mandar, Ándale. Ujú, para producir, ujú, lo que ahora sería para ujú, producir, ujú, pasaba un rol de ujú. consejero. Ahí está, eso.
O sea, de yo ya lo hice, Ujú. yo sé cómo se hace y yo te puedo aconsejar. Y aunque hoy en día de cierta manera sí se mantiene Ujú. como que algo similar, se mantiene como que muy acotado. O sea, Ujú. es en las empresas Ujú. donde los Ujú. consejeros y Ujú. Ujú. los dueños Ujú. son la gente muy Ujú. mayor que ya vivió y ya le Ujú. tocó. Ujú. O sea, o presidentes, Ujú. los líderes del mundo son Ujú. de que personas mayores porque se Ujú. supone que ya traen la experiencia, Ujú. pero la gran mayoría de la Ujú. población Ujú. está rezagada, o sea, Ujú. pasan al olvido, Ujú. pasan a ser, lamentablemente, a verse, a Ujú. sentirse como una carga. Ujú. Y eso va completamente, o sea, Ujú. es más, deberíamos de aprender Ujú. Ujú. de nuestro pasado, Ujú. ¿no? Como Ujú. la productividad pues, no es la máxima. Ujú. Ujú. ¿Tú de qué manera nos podrías recomendar a que nos sensibilicemos más, a que seamos más empáticos? Ok. Pues yo creo que la mejor forma es atrevernos a pasar tiempo con un adulto mayor. Probablemente si en casa no hay adultos mayores, probablemente en nuestra comunidad sí los hay. Eh, entonces creo que ese es un muy buen yo creo que podría ser lo mejor, ¿no? Es decir, podemos aquí traer la teoría de si, mira, históricamente así se miraba, que los sesgos, etcétera, pero creo que una muy buena enseñanza sería esta praxis de acercarme a un adulto mayor, de escucharlo, de ver sus necesidades, que en esta compañía comenzar a identificarme, eh, tal vez con las necesidades que él tiene para generar empatía. Y creo que es así. Por ejemplo, a mí me ha tocado en la comunidad, en mi casa, ¿no? O sea, cerca de mi casa, hay adultos mayores que viven solos, ¿no? Entonces, de repente, visitarlos y escucharlos es algo que te genera, te hablan del corazón, ¿no? Entonces, ¿qué mejor recomendación? Atreverse a pasar tiempo con un adulto mayor, ¿no? Ok. Ujú. Creo lo considero muy valioso. Ujú. Y creo que con eso nos podemos ir como Ujú. lección para que sí Sí. lo hagamos, para que Ujú. sí nos atrevamos a ser empáticos y Ujú. escuchar Ujú. a nuestros mayores Ujú. para aprender de ahí. Ujú. Bien, Elías, muchísimas gracias. Ujú. ¿Hay alguna manera accesible en la que podamos alcanzar a Asociación Alzheimer o a EMS? Sí, sí, bueno, tenemos página de Facebook, es Alzheimer AEMS, es AAEMS. Ok, Entonces ahí nos pueden ver, ahí también subimos las actividades que realizamos y si alguien está interesado en acompañar, en voluntariado, en hacer algún donativo, también por ahí nos pueden contactar. perfecto. Entonces en Facebook como Asociación Alzheimer Eh, eh, a- o Alzheimer nomás. es Alzheimer AEMS, ¿no? Alzheimer AIMS. Sí, Muy bien. Muchísimas gracias, no, Elías, a de veras. ustedes por el espacio. Qué bonita plática. Lo mismo digo. Estimado, mucho gusto.